gusto de estar con ustedes nuevamente aquí en su programa favorito, La Voz de la Alianza para Niños. Y amiguitos, queremos saber de ti y desde dónde te estás comunicando. Por eso te recordamos que tenemos una clave helada gratuita que es 01800 714 4323, así que llámanos ya. Así es, también te decimos de que puedes volver a ver este programa o los programas anteriores a través de nuestra página en internet que es www.radiointernacional.org.mx. Así es, pero también nos puedes ver en estos mismos momentos a través de la página de esta televisora. Y recuerda recomendarnos con tus amiguitos que se encuentran fuera de esta ciudad de Villahermosa para que también nos vean. Y la página es canal9tabasco.com. ¿Y qué creen, amiguitos? ¿Qué? Que llegó el tiempo de Fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y para esto invitamos a nuestro amigo Super Bibliaman para que nos enseñe los textos de la Biblia que nos estaremos aprendiendo esta linda mañana. Sí, porque todos debemos ser campeones en conocer la palabra de Dios. Así que, amiguitos, allá en casita, vamos a repetir nuestros textos bíblicos. El primero dice, porque Jehová Dios de Israel ha dicho, Porque Jehová Dios de Israel ha dicho: la harina de la tinaja no se escaseará, La harina de la tinaja no se escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. haga llover sobre la faz de la tierra. Primera de Reyes 17:14. Primera de Reyes Y 17:14. el segundo nos dice, entonces ella fue e hizo como le dijo a Elías, Entonces ella fue e hizo como le dijo Elías, y comió él y ella y su casa y comió él y ella y su casa muchos días. muchos días. Primera de Reyes 17:15. Primera de Reyes 17:15. Amén. Amén. Oigan, amiguitos, pero también les invitamos para que pongan muchísima atención porque el día de hoy estaremos hablando acerca del profeta Elías. Pero antes, recordemos que un profeta es aquel que escucha la voz de Dios y le da un mensaje para otras personas. Así que pongan mucha atención, amiguitos. Sí. Es cierto, Vaquita, y por esa razón Elías escuchaba la voz de Dios y Dios le daba instrucciones, y aunque a veces no era algo tan sencillo lo que tenía que hacer Elías, él decidía obedecer a Dios porque sabía que Dios siempre le ayudaba y le proveía todo lo que necesitaba. Así es, el profeta Elías siempre fue obediente a Dios y su palabra, y Dios le proveyó de los alimentos porque recordemos que eran tiempos de escasez. Y en esta ocasión, ¿saben cómo Dios le proveyó de alimentos al profeta Elías? ¿Cómo? A ver, cuéntanos. Por medio de una viuda necesitada. Oh. Así es, amiguitos, como recordaremos, Dios le habló a uno de sus profetas, y es precisamente al profeta Elías. Él vivió en una época muy pero muy difícil porque el rey Acab, que era el rey de Israel, adoraba a dioses falsos que no hicieron ni los cielos ni la tierra. Así es, ya le contestó, vive Jehová tu Dios, que no tengo ningún pan cocido, pero lo único que tengo es un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. Entonces ella a continuación recogió harina para ir a cocinarlo para su hijo y para ella. Entonces ella dijo, así mismo comerán y morirán. Entonces, amiguitos, el rey Acab y la mayoría del pueblo de Israel adoraban a un Dios falso. Entonces ellos, amiguitos, estaban desobedeciendo a la palabra de Dios que se encuentra en Deuteronomio capítulo 6 del versículo del 14 al 15, donde nos dice: porque adorarán al Señor su Dios, solamente a Él servirán y no vayan tras dioses falsos de los pueblos vecinos. Porque cuando ustedes lo hagan, el Dios de Israel, que es celoso
Él les castigará y les destruirá totalmente. Así es. Wow. ¡Qué palabra! Así es, porque recordemos que el rey Acab, como todo el pueblo de Israel, estaban adorando a dioses falsos. Y es por eso que Dios levantó al profeta Elías. O sea que el profeta Elías era la voz misma de Dios confrontando el pecado de idolatría, amiguitos. Sí. Es cierto, tienes mucha razón, Vaquita. Por eso Elías fue y le dijo al rey Acab lo siguiente: que vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío por estos años, por su palabra, así lo estableció. Así es, porque recordemos que el pueblo de Israel estaba en desobediencia y ellos creían que Baal les iba a mandar la lluvia, pero no era así porque Baal no es Dios. Entonces Dios le mandó al profeta para darle esa palabra hasta que ellos reconocieran que el único Dios vivo y verdadero que puede mandar la lluvia es nuestro Dios, el Dios Todopoderoso, y a Él, solamente a Él deberían amar y servir. Así es, por eso Dios envió al profeta Elías a hablarle a su pueblo de Israel y a mostrarles que la causa de la idolatría, que es decir, adorar a dioses falsos que no hicieron ni los cielos ni la tierra, es pecado, y que eso traería consecuencias muy fuertes para todo el pueblo de Israel. ¡Wow! Sí, pero ¿saben algo más, chicos? ¿Qué? Que la consecuencia de esta sequía, que no llovería durante años, es para que el pueblo de Israel reconociera que el único Dios vivo y verdadero es nuestro Señor Jesucristo, y reconocieran que estaba en pecado de idolatría. Amiguitos, esto fue un castigo tan tremendo para Israel por el gran pecado que habían cometido. ¿Se imaginan vivir sin agua? Sí, tremendo. Todo ese lugar iba a estar desierto, sin agua, sin comida, y los animales y seguramente las vacas se iban a morir porque ya no iba a crecer pastos para que comieran. Imagínate. Y también no iban a poder tomar agua para que estuvieran saciadas. Entonces, amiguitos, esto fue un terrible pecado, una terrible castigo que Dios mandaba al pueblo de Israel. Pero se tenía que arrepentir, Claro, Super Biblia. claro. Así es, pero también vemos que fue por eso que Dios le dijo al profeta Elías que se fuera hacia el oriente del Jordán, cerca del arroyo Querit, porque ahí él iba a tener agua para beber, y Dios iba a mandar a los cuervos a que le dieran comida al profeta Elías. Y tal como Dios le dijo al profeta Elías, así sucedió. ¡Guau! ¡Wow! Imagínate. ¡Qué maravilloso!, ¿verdad, chicos? Sí. Ya vieron que nos enseñan en casita que Dios nunca nos deja sin nuestra provisión diaria. nunca. Pero continuando con la historia, podemos recordar que la Biblia nos enseña en Primera de Reyes, en el capítulo 17, y dice que el arroyo se secó porque no llovía en todo el país. Se secó. Entonces, ¿qué pasó? Pues sucedió Dinos, entonces de que Dios le dijo a su profeta que se fuera de allí y dijo: yo he ordenado a una mujer viuda de Sarepta de Sidón que te alimente. ¡Órale! Entonces Eso es muy Elías fue maravilloso. obediente. Así es, ¿y qué creen que pasó? ¿Qué pasó? pasó? Dinos. Pues que al entrar a la ciudad, él vio a una viuda que estaba recogiendo leña. Entonces el profeta Elías le llamó y le dijo: por favor, traedme un vaso con agua para beber. Entonces la viuda, ¿qué creen que hizo? ¿Qué hizo? Pues que ella iba para traérselo, cuando de repente el profeta Elías le volvió a llamar y le dijo: por favor, traerme también un pedazo de pan. ¡Wow! Pero esto es muy maravilloso, porque ella le contestó: solamente tu Dios, no solamente tengo algo de pan, ni un pan cocido, solamente tenía un puñado de harina en una tinaja y un poco de aceite en una jarra. ¿Se pueden puñado? imaginar eso? ¡Claro!
Wow, dio poco, pero Dios es un Dios de multiplicación. Oh. Sí, ¿Pero qué más entonces sucedió? El profeta Elías les dijo a la viuda: no temas, prepárame lo que has dicho, pero primero con la harina que tienes, prepárame una torta pequeña y tráemela, y después harás para ti y para tu hijo, porque recuerda que Jehová, Dios de Israel, te ha dicho que la harina no se escaseará de la vasija y el aceite de la tinaja hasta el día en que el Señor haga llover sobre la tierra. ¡Eso es maravilloso! ¡Súper! Así es, entonces la viuda hizo tal como el profeta Elías le había mandado. Y ella y su hijo tuvieron para comer durante muchos días. Muchos, Vaquita, muchos muchos. días. Porque nunca se acabó la harina ni el aceite, sino que siempre había más y más y más y más. ¡Milagro! Sí, ¡De provisión claro. tremendo! Y es muy impresionante si nos ponemos a pensar que usamos la harina y el aceite y hacemos pan una y otra vez y nunca se acaba. ¿Se imaginan? Eso solo Dios no puede hacer, Y lo amiguitos. más maravilloso es que eran tiempos de escasez donde Sí. no había alimento, pero la viuda fue obediente a la voz de Dios y a la voz del profeta. ¿Qué les pareció esta historia? Estuvo muy interesante. ¿Saben por qué? A ver, ¿Por qué? Porque en esta historia podemos tener muchas enseñanzas, pero también podemos comprender que la sequía que vino sobre el pueblo de Israel tuvo su causa. ¿Y saben cuál fue la causa? Pues la causa del pecado de idolatría, es decir, de adorar a dioses falsos que no hicieron ni los cielos ni la tierra, en vez de adorar al único Dios vivo y verdadero, es decir, a Jehová Dios Todopoderoso. Así es, Osita, pero vemos aquí que nuestro Dios, único Dios, el creador del cielo y de la tierra, es nuestro Señor Jesucristo, pero le dio una gran lección quitándole la lluvia para que reconocieran su pecado de idolatría. Sí, y también pudimos ver la mano poderosa de Dios, de su provisión, porque no solamente sustentó al profeta Elías, sino también proveyó para la mujer que era viuda y tenía poco. Sí, amiguitos, esta es la enseñanza. Así es, porque se imaginan lo que la mujer viuda pudo haber sentido cuando le pidieron su último bocado de pan. Sí, con su hijo fue ahí con con hambre. su hijo con hambre. Eso fue un gran sacrificio, pero aún así ella obedeció. Claro, ella obedeció y escuchó la voz del profeta. Por supuesto, y lo hizo porque creyó en la palabra que el profeta le estaba dando, porque el profeta también le dio una promesa que no se acabaría la harina de la tinaja ni el aceite de la jarra hasta que lloviera sobre la tierra, y así sucedió. Sí, por eso, amiguito, cuando Dios nos pide algo, no es para quitarnos lo poco que tenemos, sino porque Él quiere bendecirnos. Y Él siempre busca la manera de bendecirnos, tal como lo bendijo aquella mujer viuda y necesitada. Claro que sí, Fortachín y amiguitos, pero ¿saben qué? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer a Jesucristo en nuestro corazón, aceptarlo. Ustedes me van a apoyar a repetir Claro la que sí. oración. Claro, perrita. Bueno, vamos a repetir. Señor Jesús, Señor Jesús, en esta mañana, en esta mañana, te pido perdón, te pido perdón por mis pecados, por mis pecados. te reconozco, como mi único, Señor y Salvador. En el nombre de Jesús, escribe mi nombre, en el libro de la vida, te doy gracias, por esta gran salvación, en el nombre de Jesús, amén. Amiguito, porque ahora eres un hijo de Dios. Así es. También queremos invitarles el día de mañana, ¿dónde, Fortachín? A la iglesia Maranata. Así Y la es. dirección es Calle Belisario Domínguez, número 519 de la Colonia del Águila. Y tenemos dos servicios. El primero es A las 8 de la mañana. El segundo A las 12 del día. ¡Les esperamos! Sí. Miren, amiguitos, que ya nos vamos, pero nos vamos felices, contentos y gozosos, no sin antes recordarles que el próximo sábado tenemos una cita en punto de las 10 de la mañana aquí en este tu programa favorito, La Voz de la Alianza para Niños. ¡Hasta la próxima! Si tuvieras fe con un grano de mostaza.